Estados Unidos empezó a deportar a venezolanos a Colombia ante el impedimento de poder devolverlos a su país de origen. Las deportaciones se dan bajo el Título 42, una política instaurada por la administración de Donald Trump y mantenida por la de Joe Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de COVID-19. El gobierno colombiano, a través de la Oficina de Migración, confirmó la llegada de ciudadanos venezolanos expulsados el anterior 27 de enero y aseguró que no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir a 6.000 venezolanos que van a ser deportados, como lo señalan algunos medios nacionales en Colombia. Y para ello, entonces, quiero saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Ángel Leal, abogado constitucionalista, experto en temas de migración. Gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Muy buena mañana. Y le pregunto entonces, ¿por qué están deportando a los venezolanos bajo este título 42? ¿Esto podría ser solo un argumento más para simplemente deportarlos? Bueno, están tratando de efectuar un control fronterizo y hasta recientemente los suramericanos por lo general estaban exceptuados de ser expulsados bajo el título 42 porque generalmente se trataba de aquellos nativos de países que México aceptara, es decir, mexicanos y centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños. Pero, ¿qué sucede? Que en el caso de venezolanos, a medida de que ha ido incrementando el flujo migratorio de venezolanos en la frontera sur-oeste, entonces buscaron la manera de implementar el título 42 con los venezolanos bajo el precepto de que como en algún momento tuvieron un estatus legal temporal en Colombia, aquellos venezolanos que hayan estado viviendo en Colombia, que tuvieron un reasentamiento establecido en Colombia con esa residencia temporal legal, que en teoría pueden regresar a Colombia, son los que están expulsando bajo el título 42 a un país donde presuntamente ocupan un estatus legal. Digamos, siendo así, entonces, cualquier venezolano residente legalmente en otro país, no sé, digamos Argentina o México, entonces Estados Unidos los deportaría donde tenga el estatus legal esta persona, digamos que no tiene nada que ver con un acuerdo con el gobierno colombiano, sino el estatus legal que tenga esa persona. En teoría sí, pero sí depende de la colaboración del tercer país, porque por ejemplo, en el dado caso que México hubiera aceptado a los venezolanos, pues los regresarían a México, por ejemplo, si vienen provenientes de México en la travesía a llegar a los Estados Unidos. Así que en parte depende de que el extranjero, el migrante, tenga algún vínculo, alguna conexión, algún estatus legal en el tercer país, pero también depende de la disponibilidad del tercer país de aceptar estos migrantes. Generalmente un país acepta a los migrantes de los cuales son nativos el país, o sea, que sean nativos de ese país, o en este caso al menos que tengan algún tipo de estatus permanente en dicho país. Ahora, Ángel, también, el presidente Joe Biden se ha mostrado muy contrario, digamos, sobre todo en su campaña, a las políticas migratorias del entonces presidente Donald Trump. ¿Por qué no elimina esta medida y, digamos, ayuda de alguna manera a estos migrantes que están buscando pues, una mejor vida en Estados Unidos? Excelente pregunta y muy de acuerdo con la premisa de su pregunta. Nos sorprendió a todos de que la administración Biden haya seguido con estas expulsiones bajo el título 42, porque el argumento legal es que realmente esto ha pasado de una medida de salud pública a una medida para efectuar un control migratorio y el título 42 no existe para ese propósito y realmente lo están utilizando con ese propósito. Entonces, de hecho, hay dos demandas federales en las Cortes Federales del Distrito de Columbia, Washington, D.C., teniendo que ver precisamente con este tema. Hay un caso muy importante que se llama Wisha Wisha versus Mayorkas, que tiene que ver con la legalidad de expulsar núcleos familiares de la frontera suroeste bajo el título 42. De hecho, la Corte Federal declaró que esta práctica era ilegal. Lo que pasa es que la misma Corte Federal de Apelaciones suspende la implementación de la orden declarando la práctica ilegal de tal manera que la práctica sigue en efecto. Pero hubo argumentos orales en la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia el 19 de enero donde se está argumentando precisamente la legalidad de todo esto. Pero sorprendentemente la administración Biden ha seguido con la práctica. La única excepción que han permitido son menores no acompañados de adultos.
Ahora, abogado, para entender también un poco, ¿esta medida se aplica, digamos, a las personas que entran por qué tipo de frontera? ¿Terrestre y también aérea o solamente terrestre? Terrestre en la frontera sur-oeste de los Estados Unidos de América. Es donde se está implementando esta práctica todavía, que dicho sea de paso, durante el transcurso de la administración Biden han expulsado aproximadamente 1.2 millones de personas bajo el título 42. Así que esto ha sido una práctica bastante prevaleciente y todo con la idea de controlar el flujo migratorio de la frontera sur para no dar la apariencia de un descontrol en la frontera. ¿Medidas como esta hace realmente, abogado, que se frene la migración? No, porque las personas siguen viniendo, bien sea por mar, por vía aérea, por vía terrestre, porque hasta que no respondan a las causas que originan la inmigración, particularmente del triángulo norte de Centroamérica, México y en algunos casos Suramérica, técnicamente esto va a seguir sucediendo. Aquí hay un problema que tiene dos componentes. El primer componente es facilitar una inmigración legal desde el exterior a través de procesos consulares por conceptos de reunificación familiar y por conceptos de refugio. Y segundo, tratar de legalizar más de 11 millones de indocumentados que ya están dentro del país. Y hasta que realmente no encuentren soluciones para facilitar una inmigración legal, ordenada y correcta, desde puntos consulares y puertos de entrada, este flujo irregular migratorio va a seguir existiendo. Claro, pero por lo menos, digamos, en el caso de los venezolanos, que es nuestro tema de hoy, ¿cómo hacer esto cuando no hay representación, digamos, oficial de diplomáticos estadounidenses en Venezuela? Porque sabemos que las relaciones entre ambos países están rotas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues sin embargo también Juan Guaidó, el opositor, tiene una representación también en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo juega digamos, este juego de poderes que hay en Venezuela y qué realmente puede pasar para que esta situación no se den, no se intensifiquen? Bueno, y creo que las medidas migratorias en realidad la pueden tomar independientemente del régimen o el gobierno que pueda estar en el poder. Por ejemplo, en el caso del tema de reunificación familiar, en estos momentos los venezolanos tienen que acudir a entrevistas consulares en Bogotá. Entonces, y sabemos que estas entrevistas, en gran parte producto de la pandemia, están demorando muchísimo tiempo, pero se pudiera facilitar una inmigración ordenada por reclamación familiar, por concepto de pedir refugio desde el exterior, colaborar más con la ACNUR, con el proceso de reasentamiento de personas que ya han sido declaradas refugiados. No es fácil, pero hay que empezar a buscar soluciones, tal vez un programa de parol para aquellas personas que ya tengan el TPS acá en Estados Unidos, donde puedan traer a sus familiares de forma legal, o sea, habilitar vías y procesos legales, y eso se puede hacer independientemente de la colaboración del gobierno extranjero para que estas personas, en vez de iniciar estas travesías tan peligrosas y también que ponen en peligro la seguridad nacional del país, sería la forma más correcta de tratar de frenar un poco este flujo migratorio. Muy brevemente, entonces, ¿qué está haciendo la vicepresidenta Kamala Harris en este aspecto? Porque ella es la encargada, digamos, la encargada del presidente Biden para frenar esta migración y parece que las cosas no están mejorando. Efectivamente, aparte de reunirse con algunos de los países centroamericanos, realmente todavía no hemos visto resultados de los Sí. esfuerzos que ha podido tomar referente a el tema migratorio. En gran parte esto también depende de acción legislativa, que es poco probable dada la dinámica política en el país actualmente.